Mi nombre es Carter, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado hacia lo inimaginable. Hasta hace poco, mi vida era la de un técnico de mantenimiento ordinario, con días llenos de rutinas y reparaciones. Pero eso cambió cuando recibí una oferta para trabajar en una base militar secreta. No era un trabajo común, y definitivamente, no era una base normal. El primer día, recuerdo haber sentido un hormigueo de anticipación y nerviosismo mientras me dirigía hacia allí. La base estaba ubicada en una región remota, rodeada de densos bosques. La carretera serpenteante me llevó a una serie de vallas electrificadas y puestos de seguridad fuertemente armados. Todo en ese lugar gritaba alto secreto. Una vez dentro, me encontré con instalaciones que parecían de otro mundo, edificios imponentes, vehículos militares avanzados y personal que se movía con un propósito claro. Me asignaron al departamento de mantenimiento y me informaron sobre mis deberes diarios, que incluían reparaciones generales y mantenimiento de equipos. Todo parecía bastante estándar, excepto por una regla: bajo ninguna circunstancia debía acercarme al sector Charlie. Ese sector era un misterio. Rodeado de altas vallas y con guardias en cada entrada, era un enigma que ocupaba mis pensamientos cada día. ¿Qué escondía ese lugar que era tan importante para mantenerlo tan fuertemente custodiado? Aparte de ese misterio, los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me familiaricé con la rutina de la base y conocí a algunos compañeros de trabajo. Pero, a pesar de la aparente normalidad, había una atmósfera de secreto que se respiraba en el aire. Conversaciones que cesaban cuando entraba a una habitación, miradas evasivas, y siempre, la imponente presencia del sector Charlie al fondo. Una noche, mientras cenaba solo en la cantina, escuché fragmentos de una conversación entre dos científicos. Hablaban de experimentos, de algo revolucionario y peligroso. Las palabras clonación y pruebas se susurraban con un tono de urgencia y miedo. Esa conversación avivó mi curiosidad y me llenó de un desasosiego que no pude sacudir. Pasaron las semanas y mi fascinación por el sector Charlie creció. Me preguntaba constantemente qué secretos albergaba. Entonces, un día, inesperadamente, mi jefe me llamó a su oficina. Con un tono serio, me informó que había sido reasignado. Mi nuevo destino era, increíblemente, el sector Charlie. Recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y temor mientras me dirigía hacia allí. Era el momento de descubrir lo que se ocultaba detrás de esos muros. Lo que no sabía era que este cambio iba a llevarme a un viaje más allá de lo imaginable, uno que pondría en cuestión todo lo que creía saber sobre la ciencia, la ética y la misma naturaleza de nuestra existencia. El día que crucé las puertas del sector Charlie, sentí como si estuviera entrando en otro mundo. Los guardias me revisaron minuciosamente antes de permitirme el acceso, y una vez dentro, me encontré con un panorama totalmente distinto al resto de la base. Los pasillos eran más estrechos, con un aire más sofisticado y tecnológicamente avanzado. Pero había una tensión palpable en el aire, como si cada persona dentro supiera que estaban en la cúspide de algo extraordinario, o quizás, peligroso. Me dirigí a la oficina de mi nuevo supervisor, el Dr. González, quien me recibió con una mezcla de cordialidad y reserva. Me explicó que mi trabajo aquí sería fundamentalmente el mismo, mantenimiento y reparaciones, pero con un nivel de seguridad y confidencialidad mucho más alto. La curiosidad me quemaba por dentro, pero sabía que hacer preguntas directas podría no ser bien recibido. Después de la charla inicial, el Dr. González me llevó a un recorrido por las instalaciones. Fue entonces cuando comencé a entender la magnitud de lo que se hacía en el sector Charlie. Pasamos por laboratorios con equipos que nunca había visto, salas de control con monitores mostrando datos incomprensibles, y luego, llegamos a una serie de enormes ventanales que daban a lo que solo puedo describir como una escena de otro tiempo. Allí, ante mis ojos, en enormes piscinas iluminadas, nadaban criaturas de una era pasada, plesiosaurios. Eran majestuosos y terroríficos al mismo tiempo, con largos cuellos y cuerpos robustos que se desplazaban con una gracia inquietante bajo el agua. Me quedé sin palabras, mi mente luchando por comprender la realidad de lo que estaba viendo. El Dr. Miles, notando mi asombro, comenzó a explicar. El gobierno había logrado clonar animales extintos, en un proyecto que combinaba paleontología,
genética avanzada y un sinfín de ciencias auxiliares. Me explicó que mi trabajo sería mantener el área en perfectas condiciones, limpiando los laboratorios y los cristales de los acuarios y, sobre todo, asegurándome de que la seguridad fuera máxima en todo momento. Mientras caminábamos junto a los acuarios, no podía apartar los ojos de esas criaturas. Era como mirar directamente a un pasado que la humanidad nunca había conocido. Los plesiosaurios parecían ajenos a nuestra presencia, sumergidos en su propio mundo acuático, un mundo creado artificialmente por el hombre. Al final del recorrido, me encontré con mis nuevos compañeros de sección, un grupo variado de científicos, técnicos y personal de seguridad. Todos compartían una mirada de entendimiento, como si estuvieran unidos por el secreto que guardaban. Me pusieron al día sobre las rutinas diarias, los protocolos de seguridad y la importancia crítica de mantener todo lo que sucedía en el sector Charlie lejos de ojos indiscretos. Esa noche, mientras me acostaba en mi pequeña habitación dentro de la base, mi mente no dejaba de dar vueltas. Estaba emocionado, asombrado, y en cierta forma, aterrado. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que había cruzado un umbral hacia lo desconocido. Y aunque parte de mí se sentía privilegiada por ser parte de algo tan increíble, otra parte no podía dejar de preguntarse, ¿estábamos realmente preparados para las consecuencias de jugar a ser dioses con la naturaleza? Con cada día que pasaba en el sector Charlie, la asombrosa realidad de trabajar junto a criaturas de una era olvidada se iba asentando en mí. Mi rutina diaria consistía en levantarme temprano, vestirme con el uniforme de mantenimiento y dirigirme hacia el sector bajo el tenue amanecer. El silencio de las mañanas en la base contrastaba con el bullicio y la actividad frenética que empezaba apenas cruzaba las puertas del sector. Mis tareas eran variadas pero meticulosas. Comenzaba limpiando los laboratorios, donde los científicos trabajaban con una dedicación casi obsesiva. Observaba cómo manipulaban muestras, discutían sobre gráficos complejos y tecleaban en sus computadoras con una concentración extrema. Aunque intentaba entender sus conversaciones, a menudo se trataba de términos científicos que me eran ajenos. Luego, me dedicaba a la limpieza de los cristales de los acuarios, lo que me daba la oportunidad de observar de cerca a los plesiosaurios. A veces, mientras limpiaba, uno de ellos se acercaba al cristal, mirándome con unos ojos que parecían tener una inteligencia y curiosidad profundas. Sentía una mezcla de admiración y un leve escalofrío al pensar en la fuerza y el poder que esas criaturas representaban. La parte más solitaria y reflexiva de mi día era verificar la puerta principal al final de mi turno. Me aseguraba de que cada cerradura y sistema de seguridad estuviera en su lugar. Era un momento de silencio, donde el peso de la responsabilidad recaía sobre mis hombros. Sabía que cualquier error podía tener consecuencias impensables. A pesar de la rutina, había algo en el aire que no podía describirse simplemente con palabras. Era como una corriente subterránea de misterio y preguntas sin respuesta. Comencé a notar pequeños detalles, cambios en el comportamiento de los plesiosaurios, conversaciones a medias que se cortaban abruptamente cuando alguien determinado entraba en la sala, miradas rápidas y cargadas de significado entre algunos científicos. Empecé a sentir una inquietud creciente. Había algo que no se nos estaba diciendo, una pieza del rompecabezas que faltaba y que podría cambiar todo el panorama de lo que creíamos estar haciendo allí. Esta sensación fue creciendo con cada día que pasaba, alimentada por encuentros ocasionales y observaciones fortuitas. Una tarde, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché una conversación entre dos científicos que me dejó pensativo. Hablaban de un incidente reciente, de algo que había salido mal en uno de los experimentos. Aunque no pude captar todos los detalles, la seriedad de su tono y la preocupación en sus rostros eran evidentes. Esa noche, tumbado en mi cama, las palabras de los científicos resonaban en mi cabeza. ¿Qué tipo de incidente habían mencionado? ¿Estaba relacionado con los plesiosaurios? ¿O acaso había algo más en el sector Charlie que aún no había descubierto? Con cada día que pasaba, mi curiosidad y mi inquietud crecían. Sabía que debía tener cuidado, que indagar demasiado podría traerme problemas. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Necesitaba entender qué era exactamente lo que se ocultaba tras los muros del sector Charlie y cuál era el verdadero propósito de nuestro trabajo en esa base militar tan enigmática.
El día del incidente comenzó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en una fecha que jamás olvidaría. La mañana transcurrió sin novedades, las tareas de mantenimiento me llevaron a través de los corredores habituales del sector Charlie, donde el zumbido constante de los equipos y las conversaciones en voz baja de los científicos llenaban el ambiente. Después del almuerzo, me dirigí hacia los acuarios para comenzar la limpieza de los cristales. Mientras trabajaba, noté que los plesiosaurios estaban particularmente inquietos. Sus movimientos eran más rápidos y erráticos de lo habitual, nadando de un lado a otro de las piscinas con una energía frenética. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que tal vez era parte de un comportamiento normal que aún no había observado. Fue entonces cuando escuché los gritos. Provenían del otro lado del acuario, en una sección restringida a la que solo el personal científico tenía acceso. Sin pensarlo, dejé mis herramientas y corrí hacia el origen del alboroto. Al llegar, me encontré con una escena de caos absoluto. Uno de los plesiosaurios, mucho más grande de lo que había imaginado, había salido de alguna manera de su piscina y estaba atacando frenéticamente. Los científicos y el personal de seguridad luchaban para contenerlo, utilizando redes enormes y dardos tranquilizantes. Pero la criatura era formidable, su cuerpo musculoso golpeaba todo a su paso, y su largo cuello se movía con una agilidad sorprendente, esquivando los intentos de ser controlada. El pánico se apoderó de la sala. Algunas personas intentaban huir, mientras otras, en un esfuerzo desesperado, trataban de ayudar a contener al animal. La fuerza y el tamaño del plesiosaurio eran abrumadores. Su piel resbaladiza y su expresión feroz eran testimonio de un ser que no pertenecía a nuestro tiempo. En medio del caos, vi como uno de los guardias era golpeado por la cola del plesiosaurio, lanzándolo contra la pared con un golpe sordo. Otros sufrían heridas menores, intentando esquivar los poderosos movimientos de la criatura. La tensión era insoportable, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que solo fueron unos minutos, los esfuerzos combinados del equipo dieron resultado. El plesiosaurio, finalmente afectado por los tranquilizantes, comenzó a perder fuerza. Con un último esfuerzo colectivo, lograron llevarlo de regreso a su piscina, donde se sumergió en el agua, quedando inmóvil. El silencio que siguió fue casi tan impactante como el ruido del ataque. Todos estábamos exhaustos, mirándonos unos a otros con una mezcla de alivio y horror. Algunos científicos comenzaron a atender a los heridos, mientras otros discutían acaloradamente sobre lo sucedido. Yo me quedé allí, paralizado, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. El incidente fue un punto de inflexión para todos en el sector Charlie. Algo había salido terriblemente mal, y las preguntas empezaron a acumularse en mi mente. ¿Qué había provocado la reacción del plesiosaurio? ¿Fue simplemente un acto de agresión natural o había algo más en juego, algo relacionado con los experimentos que se realizaban en la base? Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, no podía dejar de pensar en el plesiosaurio y en los peligros de lo que estábamos haciendo. El sueño era esquivo, y una sensación de inquietud se instaló en mí. Lo que una vez había sido una fascinación por el trabajo en el sector Charlie se estaba convirtiendo en un temor profundo por lo desconocido y por lo que aún estaba por descubrir. Los días posteriores al incidente con el plesiosaurio estuvieron marcados por una atmósfera de tensión y preocupación. La base, que antes bullía con la energía de un proyecto revolucionario, ahora parecía sumida en la sombra de un secreto oscuro y peligroso. Mis noches se volvieron inquietas, plagadas de pesadillas en las que las aguas turbias de los acuarios ocultaban horrores inimaginables. Empecé a cuestionar no solo mi seguridad, sino también la ética de lo que estábamos haciendo. La clonación de criaturas extintas, aunque fascinante desde un punto de vista científico, comenzaba a parecerme una imprudencia temeraria. Mi curiosidad, que una vez me había llenado de asombro y admiración, ahora daba paso a un miedo sutil pero constante. Durante mis rondas de mantenimiento, observaba a los plesiosaurios con una nueva perspectiva. Sus movimientos, que antes me parecían majestuosos, ahora llevaban un matiz de peligro latente. Comencé a notar pequeñas anomalías en su comportamiento, como periodos de agitación o apatía inexplicables, y ocasionalmente, signos de agresividad entre ellos.
Mis interacciones con el personal científico y otros trabajadores se volvieron más cautelosas. Noté que no era el único que sentía una creciente inquietud, las conversaciones a menudo se desviaban hacia el incidente, y se percibía una corriente de escepticismo y temor en las discusiones. Algunos hablaban en voz baja sobre la posibilidad de que los experimentos hubieran ido demasiado lejos. Fue durante uno de estos intercambios furtivos que escuché hablar por primera vez de anomalías en los patrones de conducta y los efectos secundarios imprevistos de la clonación. Estas palabras se quedaron grabadas en mi mente, alimentando mis sospechas de que había algo más en los experimentos con los plesiosaurios de lo que se nos había informado. Decidido a entender mejor lo que estaba sucediendo, comencé a pasar más tiempo en las áreas comunes, escuchando y observando. Una tarde, mientras fingía revisar un panel de control cerca de uno de los laboratorios, escuché a dos científicos discutir acerca de ciertos ajustes genéticos y resultados inesperados. Aunque sus palabras eran técnicas y vagas, capté suficiente para entender que los experimentos con los plesiosaurios no eran simplemente recreaciones de especies extintas. Había algo más, algo posiblemente más peligroso y menos natural de lo que habíamos imaginado. Estas revelaciones me sumieron en un mar de dudas. ¿Debía seguir trabajando en un proyecto que comenzaba a parecerme moral y éticamente cuestionable? ¿Qué debería hacer con la información que estaba descubriendo? La sensación de estar atrapado en una red de secretos y peligros crecía cada día, y con ella, la certeza de que debía hacer algo al respecto. Una noche, después de un turno particularmente largo, me encontré con uno de los científicos en la cantina. Se llamaba Elena, y a diferencia de muchos de sus colegas, parecía abierta a hablar. Comenzamos a conversar, y para mi sorpresa, ella compartía muchas de mis preocupaciones. Me confió que algunos en el equipo científico estaban inquietos por la dirección que estaban tomando los experimentos, y que había una creciente preocupación por las implicaciones éticas de su trabajo. Esa conversación con Elena fue un punto de inflexión. Me hizo darme cuenta de que no estaba solo en mis dudas y temores, y que quizás, juntos, podríamos encontrar una manera de abordar lo que estaba sucediendo en el sector Charlie. A partir de ese momento, una determinación creció en mí. Tenía que investigar más a fondo y entender la verdadera naturaleza de los experimentos. No sabía aún cómo, pero estaba decidido a descubrir la verdad oculta detrás de las aguas oscuras de los acuarios y las puertas cerradas de los laboratorios. A medida que mi amistad con Elena se fortalecía, comenzamos a compartir más información sobre nuestras respectivas áreas de trabajo en el sector Charlie. Ella, como científica, tenía acceso a información que a mí me estaba vedada, y yo, moviéndome libremente por la base en mis labores de mantenimiento, podía observar cosas que pasaban desapercibidas para muchos. Una noche, después de horas de conversación cautelosa en un rincón apartado de la cantina, Elena reveló algo que me dejó helado. Los experimentos con los plesiosaurios, como ya temía, no se limitaban a la clonación. Habían estado experimentando con modificaciones genéticas para alterar y potenciar ciertos aspectos de estos animales prehistóricos. La agresividad y los comportamientos extraños que habíamos observado podrían ser el resultado directo de estas manipulaciones. Elena compartió documentos confidenciales que había logrado obtener, mostrándome informes y resultados de pruebas que confirmaban sus palabras. Los documentos detallaban cómo los científicos habían estado jugando con la genética de los plesiosaurios, intentando hacerlos más adaptables a entornos controlados, más dóciles o, en algunos casos, incluso más agresivos para ciertos experimentos de comportamiento. La lectura de esos documentos fue un golpe a mi conciencia. La magnitud de lo que se estaba haciendo en secreto, bajo el disfraz de avance científico, era abrumadora. Animales que habían sido traídos de vuelta a la vida solo para ser sometidos a una serie de experimentos que desafiaban los límites de la ética y la moral. Mi mente luchaba por aceptar la realidad de lo que estaba descubriendo. Armado con esta nueva información, mis rondas diarias por el sector Charlie tomaron un nuevo significado. Comencé a observar todo con una mayor atención, buscando signos de estas modificaciones genéticas en los plesiosaurios. Algunos mostraban rasgos físicos inusuales, como marcas en la piel o cambios en la estructura de sus cuerpos que no coincidían con lo que sabíamos de sus homólogos prehistóricos. La atmósfera en la base se volvió cada vez más tensa.
Las conversaciones susurradas entre algunos miembros del personal y las miradas nerviosas se volvieron más frecuentes. Era evidente que no era el único que tenía dudas sobre lo que estábamos haciendo allí. Una tarde, mientras limpiaba uno de los acuarios, noté algo peculiar en el comportamiento de un plesiosaurio. Sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera en un estado de agitación constante. Recordando los informes de Elena, me pregunté si esto sería un efecto secundario de las modificaciones genéticas. Con cada día que pasaba, mi determinación de exponer la verdad se fortalecía. Era evidente que lo que se estaba haciendo en el sector Charlie trascendía la ciencia convencional, adentrándose en un territorio moralmente ambiguo y peligroso. Elena y yo empezamos a planear cómo podríamos recopilar más pruebas y eventualmente llevar esta información a la luz, aunque sabíamos que enfrentaríamos una resistencia considerable. Esa noche, mientras yacía en mi cama, la gravedad de la situación me pesaba en el pecho. La base, que una vez había sido el epicentro de mi asombro y curiosidad, se había convertido en un laberinto de secretos y mentiras. Sabía que lo que Elena y yo estábamos considerando era extremadamente peligroso, pero también sentía una obligación moral de actuar. Estábamos al borde de algo, y cada paso que dábamos nos llevaba más cerca de un abismo del cual no había retorno. A medida que Elena y yo profundizábamos en nuestra investigación clandestina, nos dimos cuenta de que necesitaríamos aliados si queríamos exponer lo que estaba sucediendo en el sector Charlie. La tarea era demasiado grande y peligrosa para enfrentarla solos. Comenzamos a buscar discretamente a otros dentro de la base que compartieran nuestras preocupaciones y estuvieran dispuestos a correr riesgos para revelar la verdad. Nuestra primera aliada fue Marta, una técnica de laboratorio que había expresado en varias ocasiones su incomodidad con la dirección que estaban tomando los experimentos. Marta había notado irregularidades en los datos que se estaban recogiendo y había sido testigo de conversaciones preocupantes entre los científicos de alto rango. Su acceso a los laboratorios y su conocimiento técnico eran invaluables. Otro aliado inesperado fue David, un guardia de seguridad que había sido testigo del incidente con el plesiosaurio y había comenzado a cuestionar la moralidad de su trabajo en la base. David tenía acceso a áreas restringidas y estaba al tanto de los movimientos de personal y materiales dentro del sector Charlie. Su disposición a ayudarnos fue un golpe de suerte, ya que su rol en la seguridad de la base nos proporcionaba una capa adicional de protección e información. Con el tiempo, nuestro pequeño grupo de disidentes creció. Cada uno de nosotros traía una pieza del rompecabezas, datos ocultos, observaciones anómalas, documentos confidenciales y testimonios de eventos y conversaciones. Las reuniones se llevaban a cabo en secreto, en lugares y horarios siempre cambiantes para evitar sospechas. Discutíamos nuestros descubrimientos, planeábamos cómo obtener más información y debatíamos sobre la mejor manera de proceder. Un descubrimiento clave vino de Marta. Había conseguido acceder a informes que detallaban experimentos específicos de modificación genética que se habían realizado en los plesiosaurios. Estos informes revelaban que los objetivos del proyecto iban más allá de la simple clonación para estudios paleontológicos. Había un interés en manipular y potenciar ciertas características de los animales, posiblemente con aplicaciones que ni siquiera podíamos imaginar. David, por su parte, nos informó sobre movimientos inusuales de personal militar y científico de alto rango dentro de la base. Había un aumento en las reuniones secretas y en la llegada de visitantes externos, lo que indicaba que el proyecto estaba tomando un rumbo aún más serio y posiblemente peligroso. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes y nuestras discusiones más intensas. Sabíamos que estábamos jugando un juego peligroso. Si nos descubrían, enfrentaríamos graves consecuencias. Pero la necesidad de actuar, de exponer lo que estaba sucediendo, era un fuego que nos impulsaba a seguir adelante. Una noche, después de una reunión particularmente reveladora, Elena y yo nos quedamos hablando a solas. La gravedad de nuestra situación nos había unido, y sentíamos una mezcla de miedo, determinación y una conexión profunda. Tenemos que sacar esto a la luz, sentenció Elena con una firmeza que me sorprendió. Lo que están haciendo aquí no es ético, no es seguro. El mundo necesita saberlo. Asentí, sintiendo el peso de esa responsabilidad en mis hombros. Lo haremos, respondí. Pero tenemos que ser inteligentes al respecto.
No podemos permitir que nos atrapen antes de que esta información vea la luz. Esa noche, mientras me dirigía a mi habitación, sentí una mezcla de temor y esperanza. Estábamos al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo nuestras vidas sino también la percepción del mundo sobre la ciencia y sus límites. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero sabía que, juntos, teníamos una oportunidad de marcar una diferencia. La lucha por la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. En las semanas siguientes, la atmósfera en el sector Charlie se volvió cada vez más tensa y cargada. Las miradas furtivas y los susurros en los pasillos eran ahora una constante. Cada uno de nosotros en el grupo clandestino sentía el peso de lo que estábamos haciendo. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo y que cada movimiento que hacíamos debía ser calculado con precisión. La tensión se intensificó cuando comenzaron a ocurrir incidentes menores, pero inquietantes, en la base. Una noche, la alarma de seguridad se activó brevemente, creando un estado de pánico antes de ser desactivada y descartada como una falsa alarma. Otro día, me encontré con que algunas de mis herramientas de mantenimiento habían sido desplazadas o faltaban. No eran incidentes graves, pero suficientes para hacernos sentir que estábamos siendo observados o que tal vez alguien sospechaba. Marta, que continuaba recopilando información desde dentro de los laboratorios, notó un cambio en el comportamiento de sus colegas científicos. Estaban más callados, más reservados, y en varias ocasiones los sorprendió intercambiando miradas que indicaban una preocupación compartida. Algo estaba cambiando en la base, y no para mejor. David, por su parte, reportó un incremento en las inspecciones de seguridad y en la presencia de personal militar en áreas que antes no eran de su interés. Las medidas de control se estaban endureciendo, y cada vez nos resultaba más difícil moverse sin atraer atención. Elena y yo nos reuníamos con frecuencia, discutiendo la mejor forma de proceder. Estaba claro que necesitábamos actuar rápido. Nuestro plan era recolectar suficiente evidencia incriminatoria y filtrarla a los medios de comunicación. Sin embargo, sabíamos que una vez que diéramos ese paso, nuestras vidas cambiarían para siempre. No habría vuelta atrás, y las represalias del gobierno serían ser severas debido a los acuerdos de confidencialidad. Una noche, mientras revisaba uno de los sistemas de filtración de agua de los acuarios, encontré algo alarmante. Una sustancia desconocida estaba siendo introducida en el sistema. Alerté a Marta, quien logró tomar una muestra para analizarla. Los resultados fueron desconcertantes, era un cóctel de químicos y hormonas cuyo propósito solo podíamos especular. ¿Estaban tratando de alterar aún más el comportamiento o la biología de los plesiosaurios? El miedo comenzó a asentarse en nuestros corazones. No solo estábamos lidiando con un proyecto científico éticamente cuestionable, sino también con algo que potencialmente podía tener consecuencias desastrosas. La posibilidad de que los plesiosaurios se volvieran incontrolables o que los experimentos tuvieran efectos imprevisibles en el ecosistema era una preocupación real y aterradora. La presión estaba alcanzando un punto crítico. Cada conversación susurrada, cada intercambio de información, cada movimiento en la sombra nos acercaba más al momento en que tendríamos que exponer todo. Pero también sabíamos que estábamos jugando un juego peligroso. La base era un hervidero de secretos y paranoia, y cada paso en falso podría ser nuestro último. En este ambiente de miedo y ansiedad, nuestro grupo se mantuvo firme. Estábamos unidos por un propósito común y por la convicción de que lo que estábamos haciendo era correcto. Pero a medida que nos acercábamos a la revelación de la verdad, no podíamos evitar preguntarnos, ¿estábamos realmente preparados para las consecuencias de nuestras acciones? La respuesta, sabíamos, llegaría muy pronto. A medida que los días pasaban, nuestro pequeño grupo de disidentes se enfrentaba a una creciente urgencia. La base se había convertido en un hervidero de actividad, y sentíamos que el tiempo se nos escapaba de las manos. Era el momento de actuar, de poner en marcha un plan que habíamos estado ideando en nuestras reuniones secretas. El objetivo era claro, recopilar pruebas concluyentes de los experimentos y las manipulaciones genéticas y filtrarlas a la prensa. Elena y yo pasamos largas noches discutiendo y refinando el plan. Necesitábamos ser meticulosos en cada detalle, sabiendo que cualquier error podría llevarnos al fracaso y posiblemente a un peligro extremo.
La operación requería una coordinación perfecta y el aprovechamiento de cada recurso que teníamos a nuestra disposición. La primera parte del plan involucraba a Marta. Ella se encargaría de recopilar informes detallados, datos de investigación y muestras de los compuestos químicos que habíamos encontrado en los sistemas de Aquarius. Su posición en el laboratorio le daba acceso a información crítica, pero también la ponía en un riesgo considerable. Si la atrapaban, no había dudas de que enfrentaría graves represalias. David, con su acceso a los sistemas de seguridad, jugaría un papel crucial en la vigilancia de los movimientos de personal en la base. Él nos proporcionaba una ventana de oportunidad para actuar sin ser detectados. Además, David se encargaría de asegurar una ruta de escape en caso de que nuestro plan fuera descubierto. Yo, por mi parte, tenía la tarea de recoger evidencia física de los experimentos. Esto incluía fotografías de los plesiosaurios, especialmente de aquellos que mostraban signos claros de manipulación genética, y cualquier otro material que pudiera servir como prueba irrefutable de lo que estaba sucediendo en el sector Charlie. Elena se encargaría de compilar toda la información y preparar un paquete que pudiéramos entregar a un contacto de confianza en los medios de comunicación. Ella había establecido una comunicación cuidadosa y discreta con un periodista de investigación conocido por su trabajo en la exposición de secretos gubernamentales. Sabíamos que la parte más difícil sería el momento de la entrega. Una vez que las pruebas salieran de nuestras manos, seríamos vulnerables. El gobierno seguramente intentaría rastrear la fuente de la filtración, y teníamos que estar preparados para enfrentar las consecuencias. Nuestro plan se puso en marcha una noche nublada, que proporcionó la cobertura perfecta para nuestras acciones. Marta fue la primera en actuar, deslizándose en los laboratorios para recopilar los documentos necesarios. Con cada minuto que pasaba, la tensión crecía. Monitoreábamos nerviosamente los canales de comunicación, esperando cualquier señal de que había sido descubierta. Mientras tanto, me dirigí a los acuarios con mi cámara escondida. Cada paso que daba en esos corredores me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Las imágenes que capturé esa noche eran escalofriantes, criaturas majestuosas, pero claramente alteradas por la mano del hombre en formas que desafiaban la ética y la naturaleza. David, desde su puesto en seguridad, nos mantenía informados de cualquier actividad sospechosa. Su voz en nuestros auriculares era un recordatorio constante de que estábamos en una carrera contra el reloj. Finalmente, con todas las piezas del rompecabezas en nuestras manos, nos reunimos en el punto de encuentro acordado. Elena, con manos temblorosas pero firmes, compiló todo en un paquete que llevaría al periodista al día siguiente. Esa noche, mientras nos dispersábamos para volver a nuestras habitaciones, sabíamos que habíamos cruzado un punto de no retorno. Habíamos puesto en marcha una serie de eventos que podrían cambiarlo todo, pero también éramos dolorosamente conscientes de los riesgos que habíamos asumido. Las próximas horas y días determinarían no solo el futuro del proyecto en el sector Charlie, sino también el de nuestras propias vidas. El día siguiente pusimos en marcha el plan de extracción. Habíamos acordado que Elena entregaría el paquete con las pruebas al periodista en un lugar discreto fuera de la base. La meticulosidad con la que habíamos planeado cada detalle era nuestra única garantía de éxito, y, aún así, la incertidumbre y el miedo eran abrumadores. Mientras Elena se preparaba para salir, David, desde su puesto en seguridad, nos mantenía informados sobre la actividad en la base. Su voz tranquila en nuestros auriculares era un ancla en medio del torbellino de nervios que nos consumía. Marta y yo estábamos posicionados en puntos estratégicos para actuar como vigías, asegurándonos de que Elena pudiera salir y entrar de la base sin ser detectada. Elena llevaba consigo el pequeño dispositivo de almacenamiento, oculto en una falsa parte inferior de su taza de café, que contenía toda la información y pruebas que habíamos recolectado. Era una solución ingeniosa que reducía las posibilidades de ser descubierta, pero el riesgo seguía siendo inmenso. La noche estaba inusualmente tranquila, lo que solo aumentaba nuestra ansiedad. Cada sonido, cada sombra, se sentía como una posible amenaza. Observé desde mi escondite cómo Elena se dirigía hacia la salida de la base con paso firme pero cauteloso. A través de los auriculares, David confirmaba que los caminos estaban despejados y que todo el personal de seguridad estaba en sus posiciones habituales. Una vez que Elena estuvo fuera de la base,
mi papel era asegurarme de que no hubiera movimientos inusuales dentro de la instalación. Me moví con cuidado entre las sombras, evitando cualquier encuentro. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba me parecía increíblemente ruidoso en el silencio de la noche. Mientras tanto, Marta se mantenía cerca de los laboratorios, lista para alertarnos si alguien descubría la falta de los documentos o si se iniciaba algún tipo de protocolo de seguridad. Su voz, cuando informaba que todo seguía tranquilo, era un hilo de calma en la tensión que nos envolvía. En el exterior, Elena se tenía que encontrar con el periodista en un parque de la ciudad más cercana, un lugar público, pero suficientemente discreto como para no levantar sospechas. Durante horas, estuvimos incomunicados con ella, puesto que estaba demasiado lejos de la base como para poder realizar comunicaciones que no llamaran la atención. Una vez que Elena regresó a la base y confirmó que la entrega había sido exitosa, nos permitimos respirar un poco más tranquilos. Sin embargo, sabíamos que lo más difícil estaba por venir. La filtración de la información a la prensa desencadenaría una serie de eventos que estaban fuera de nuestro control. Estábamos expuestos y vulnerables, y cada uno de nosotros era consciente de las posibles represalias. Esa noche, al regresar a mi habitación, me sentía exhausto, pero también extrañamente liberado. Habíamos hecho lo correcto, habíamos dado un paso hacia la exposición de la verdad, pero el precio que tendríamos que pagar por nuestras acciones seguía siendo una incógnita. La espera por la publicación de la historia y la reacción del gobierno sería una prueba de nervios, pero estábamos preparados para enfrentar lo que viniera. La verdad estaba ahora en manos del mundo, y solo el tiempo revelaría el alcance de las consecuencias de nuestro acto de desafío. La mañana después de la entrega del paquete fue tensa. La base funcionaba como de costumbre, pero para nosotros, cada mirada, cada conversación parecía estar cargada de sospecha. La sensación de estar siendo observados era casi palpable. Aunque tratábamos de mantener nuestra rutina diaria, la ansiedad y el miedo a ser descubiertos nos consumía por dentro. Todo parecía ir según lo planeado hasta que, a media mañana, la situación cambió drásticamente. Mientras realizaba mis tareas habituales, noté una actividad inusual. Varios vehículos militares llegaron a la base y grupos de hombres vestidos de civil, que claramente no pertenecían al personal habitual, empezaron a moverse por las instalaciones. Poco después, David nos informó por el comunicador que había un aumento significativo en la seguridad y que varios equipos de investigación estaban revisando los laboratorios y las oficinas. Nuestros corazones se hundieron. Era evidente que habían descubierto la filtración de información. Marta fue la primera en encontrarse en problemas. Mientras estaba en el laboratorio, 2 agentes entraron y comenzaron a hacerle preguntas específicas sobre los documentos faltantes. A pesar de su intento de actuar con normalidad, su nerviosismo era evidente. A través del comunicador, escuché su voz temblorosa informándonos que estaba siendo llevada para un interrogatorio más detallado. La situación se estaba deteriorando rápidamente. David, observando desde su puesto, notó que los agentes estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizando un seguimiento detallado de los movimientos del personal en los últimos días. Nuestro plan, que había parecido tan perfecto, ahora se desmoronaba ante nuestros ojos. Elena y yo nos reunimos en un lugar previamente acordado, una pequeña sala de almacenamiento apenas utilizada. «Nos han descubierto», dijo con voz grave. La miré a los ojos y vi reflejado mi propio miedo. «Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí», continuó. «Si nos atrapan, no solo nos enfrentaremos a un juicio militar, sino que también nos asegurarán de que la verdad nunca salga a la luz». En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. 2 agentes de seguridad entraron y, sin una palabra, nos esposaron. La sorpresa y el miedo me dejaron sin palabras. Mientras nos escoltaban fuera de la habitación, vi a otros miembros del personal mirándonos, algunos con expresiones de sorpresa, otros con una mezcla de miedo y comprensión. Fuimos llevados a una sala de interrogatorios dentro de la base. Los interrogatorios fueron intensos y desgastantes. Nos separaron, tratando de hacernos revelar información sobre los demás miembros del grupo y los detalles de nuestro plan. A pesar del miedo y la presión, permanecimos en silencio, sabiendo que cualquier información que diéramos podría poner en peligro a los demás.
Las horas pasaron, y la falta de sueño y el estrés comenzaron a hacer mella en mí. Podía oír los interrogatorios a los otros en las salas cercanas, cada uno enfrentando su propio calvario. La realidad de nuestra situación era ahora ineludible, estábamos atrapados en un juego mucho más grande y peligroso de lo que habíamos anticipado. Mientras estaba sentado en esa fría sala de interrogatorio, mi mente volvía una y otra vez a las pruebas que habíamos entregado. La esperanza de que nuestra historia saliera a la luz era lo único que me mantenía firme. Pero en ese momento, en las profundidades de la base militar, rodeado de agentes que buscaban silenciarnos, esa esperanza parecía más lejana que nunca. Las horas en la sala de interrogatorio se convirtieron en un torbellino de preguntas y presiones constantes. A pesar de los esfuerzos de los interrogadores, nos mantuvimos firmes en nuestro silencio. Sin embargo, era evidente que cada minuto que pasábamos bajo custodia aumentaba nuestro riesgo. Nuestro único consuelo era la esperanza de que las pruebas que habíamos entregado ya estuvieran en manos seguras, lejos del alcance del gobierno. Mientras luchaba por mantenerme centrado bajo el intenso escrutinio, ocurrió un giro inesperado. Un repentino apagón sumió la base en la oscuridad. Los interrogadores salieron apresuradamente de la sala, claramente desconcertados. Aprovechando el caos, logré deslizarme fuera de la sala de interrogatorio, moviéndome con cautela en la penumbra. En los pasillos, el desconcierto era palpable. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, creando sombras profundas en las que me escondía. Recordé que David había mencionado una vez los generadores de emergencia y los puntos débiles en el sistema de seguridad de la base. Esta falla eléctrica podría ser nuestra única oportunidad para escapar. Moviéndome rápidamente, pero con cuidado, llegué a la celda donde Elena estaba retenida. Para mi alivio, la puerta estaba sin vigilancia debido al apagón. Usando un clip que había logrado esconder, trabajé en la cerradura hasta que, con un clic satisfactorio, la puerta se abrió. Elena, sorprendida pero rápida en reaccionar, se unió a mí en el pasillo. Nuestro objetivo era claro, encontrar a Marta y David y salir de la base lo más rápido posible. Moviéndonos juntos, nos dirigimos hacia la zona de detención donde presumíamos que Marta estaba siendo retenida. La encontramos, y después de liberarla, nos dirigimos hacia el puesto de seguridad donde esperábamos encontrar a David. El camino estaba lleno de obstáculos. A pesar del apagón, había guardias patrullando, y nos vimos obligados a escondernos y movernos con extremo cuidado para evitar ser detectados. Cada esquina que girábamos, cada puerta que abríamos, aumentaba la tensión y el peligro. Finalmente, llegamos al puesto de seguridad. Para nuestra suerte, encontramos a David. Nos explicó que había saboteado el sistema eléctrico para crear una distracción y que teníamos una ventana de tiempo muy limitada antes de que se restableciera la energía y aumentaran las medidas de seguridad. Juntos, nos dirigimos hacia una de las salidas de emergencia de la base. David había asegurado previamente que esta ruta estuviera libre de vigilancia. El aire fresco de la noche nos golpeó al salir, llenándonos de un renovado sentido de urgencia y esperanza. Sin embargo, no estábamos fuera de peligro. La base estaba en un estado de alerta total, y podíamos oír los sonidos de vehículos y personal moviéndose en nuestra búsqueda. Corrimos hacia el bosque circundante, usando el terreno y la oscuridad como cobertura. Nuestra fuga era desesperada y peligrosa, moviéndonos a través de la densa vegetación, conscientes de que una equivocación podría significar nuestro fin. Atrás quedaba la base, un lugar que una vez había sido un epicentro de maravillas científicas y que ahora se había convertido en una prisión de secretos oscuros y peligros. A medida que nos adentrábamos en el bosque, alejándonos de la base, el sonido de las alarmas se desvanecía en la distancia. Pero sabíamos que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Habíamos escapado, sí, pero el futuro que nos esperaba era incierto y probablemente aún más peligroso. Nuestras vidas habían tomado un rumbo impredecible, huyendo no solo de una base militar, sino de un sistema dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. La noche nos envolvía mientras corríamos a través del bosque, alejándonos de la base militar. La adrenalina impulsaba nuestros pasos, pero también la consciencia aguda del peligro que nos pisaba los talones. Detrás de nosotros, la base era un hervidero de actividad, con luces que cortaban la oscuridad y el sonido distante de órdenes siendo gritadas.
David, con su conocimiento del área, nos guiaba a través del denso bosque. La vegetación espesa rasgaba nuestra ropa y piel, pero no nos deteníamos. Sabíamos que el gobierno no se detendría ante nada para recapturarnos y silenciar lo que sabíamos. Cada rama que se rompía bajo nuestros pies, cada hoja que susurraba con nuestro paso parecía un anuncio de nuestra posición. Elena, con la determinación reflejada en su rostro, miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que no fuéramos seguidos. Marta, aunque claramente agotada, mantenía el ritmo, impulsada por la urgencia de nuestra situación. Y yo, con cada paso, sentía como la realidad de nuestra situación se asentaba más profundamente. Éramos fugitivos, perseguidos por un enemigo con recursos casi ilimitados. La luna era nuestra única fuente de luz, filtrándose a través de las copas de los árboles, creando un mosaico de sombras en el suelo del bosque. Nuestros sentidos estaban en alerta máxima, cada sonido del bosque nos hacía tensar, listos para correr o escondernos. Después de lo que parecieron horas, David nos detuvo. Con gestos rápidos, nos indicó que nos agacháramos detrás de unos arbustos. A lo lejos, pudimos oír el sonido de vehículos y voces. Nuestros perseguidores nos habían seguido hasta el bosque. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, mientras las luces de las linternas se movían a lo lejos. Una vez que los sonidos se desvanecieron, reanudamos nuestra huida. David sugirió dirigirnos hacia una pequeña cabaña abandonada que conocía, donde podríamos refugiarnos y planear nuestro próximo movimiento. Aunque la idea de detenernos nos hacía vulnerables, también era necesario evaluar nuestra situación y considerar nuestras opciones. Llegamos a la cabaña justo antes del amanecer. Era un lugar rústico y desgastado, pero ofrecía un escondite temporal. Dentro, con las primeras luces del alba filtrándose a través de las ventanas rotas, discutimos nuestros siguientes pasos. Elena sacó el teléfono que había logrado esconder y revisó rápidamente las noticias. No había ninguna referencia a los datos que habíamos sustraído. Los detalles de los experimentos en el sector Charlie aún no habían llegado al gran público. Pero lo que sí vimos fue la información sobre nuestra fuga y éramos retratados como traidores y criminales. No lo dije en voz alta, pero creo que todos pensábamos lo peor que podía haberle sucedido al contacto de Elena. Sabíamos que nuestra situación se había vuelto aún más peligrosa. Ahora éramos objetivos de una cacería a nivel nacional, con nuestra identidad expuesta al mundo. Necesitábamos un plan para salir del país, buscar asilo en algún lugar donde nuestras vidas no estuvieran en constante peligro. David, que había sido más reservado durante la conversación, finalmente habló. Tengo un contacto que podría ayudarnos, dijo. Pero llegar hasta él será arriesgado. Estamos en una lista de los más buscados ahora. Decidimos que era nuestra única opción. Permanecer en la cabaña era demasiado peligroso, y cada minuto que pasábamos allí aumentaba el riesgo de ser encontrados. Con un plan precario, pero con la determinación de seguir luchando, nos preparamos para la siguiente etapa de nuestra huida. La lucha por la verdad nos había llevado a convertirnos en fugitivos, perseguidos por un enemigo implacable. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, había una llama de esperanza y una determinación inquebrantable de seguir adelante, de luchar por nuestras vidas y por la verdad. Nuestro plan para llegar al contacto de David era arriesgado, pero era nuestra única esperanza. El susodicho, un antiguo colega de David, trabajaba en un pequeño aeropuerto privado a varias horas de distancia. Él podría ayudarnos a salir del país. Sabíamos que el viaje sería peligroso, con nuestras caras circulando en las noticias y la seguridad en máxima alerta. Abandonamos la cabaña al amanecer, moviéndonos rápidamente, pero con cautela, evitando las carreteras principales y optando por rutas menos transitadas. A medida que avanzábamos, el peso del cansancio y la tensión se hacía más evidente, pero la determinación de escapar de las garras del gobierno nos mantenía en movimiento. Mientras nos acercábamos al aeropuerto, la tensión era palpable. Cada vehículo que pasaba, cada mirada de los transeúntes parecía una posible amenaza. Al llegar, David se adelantó para hablar con su contacto mientras nosotros nos quedábamos escondidos, observando nerviosamente los alrededores. El reencuentro con el contacto de David fue breve. Nos informó que había un pequeño avión preparado para despegar dentro de una hora.
Sin embargo, antes de que pudiéramos sentir alivio, nuestros peores temores se materializaron. De repente, varios vehículos no identificados irrumpieron en el aeropuerto. Agentes armados comenzaron a descender, rodeando rápidamente el área. Habían dado con nosotros. David, rápido en reaccionar, nos instó a correr hacia el avión mientras él y su contacto intentaban retener a los agentes. Lo que siguió fue un caos total. Corrimos hacia el avión bajo una lluvia de gritos y órdenes. Podía oír los disparos detrás de nosotros, y el sonido agudo de las balas pasando cerca era aterrador. Elena, Marta y yo nos lanzamos al interior del avión, mientras el piloto, alertado por la situación, ya estaba preparando el despegue. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver a David y su contacto siendo sometidos por los agentes. Mi corazón se hundió. David había sacrificado su libertad, quizás incluso su vida, para darnos una oportunidad de escapar. No había tiempo para lamentos, la situación exigía acción. El avión comenzó a moverse, acelerando por la pista mientras más agentes llegaban. El sonido de los disparos se mezclaba con el rugido de los motores. En un acto de desesperación, algunos agentes intentaron bloquear la pista, pero el piloto, con una determinación inquebrantable, no se detuvo. Con el corazón en la garganta, sentí como el avión finalmente despegaba, dejando atrás el aeropuerto y a los agentes. Mirando por la ventana, vi cómo el paisaje cambiaba rápidamente, con la base militar y todo lo que había sucedido allí convirtiéndose en un recuerdo distante. Mientras nos alejábamos, la magnitud de lo que habíamos logrado y lo que habíamos perdido se asentaba en nosotros. Habíamos tratado de exponer una verdad peligrosa al mundo, pero a un costo personal enorme. David, nuestro valiente compañero, había quedado atrás, y su destino era incierto. El vuelo fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos. A pesar de nuestra huida, sabíamos que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Éramos fugitivos, viviendo en la sombra, perseguidos por un pasado que seguiría acechándonos. Pero también éramos portadores de una verdad que había sacudido los cimientos de un proyecto oscuro y secreto. Esa verdad era nuestra carga y nuestra misión, un recordatorio constante de la lucha que aún estaba por delante. El avión aterrizó en un pequeño aeropuerto en un país lejano, uno que esperábamos nos ofreciera refugio y seguridad, al menos por un tiempo. Al descender del avión, sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Aunque habíamos escapado, la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. La realidad de nuestra nueva vida como fugitivos estaba comenzando a asentarse. Nos alojamos en un lugar discreto, una pequeña casa en una ciudad desconocida, lejos de todo lo que conocíamos. Allí, bajo el amparo de la clandestinidad, comenzamos a asimilar lo que había sucedido. Elena, Marta y yo nos encontrábamos en un limbo, a salvo por el momento, pero lejos de sentirnos verdaderamente libres. En las noticias sobre nuestra supuesta traición, éramos retratados como traidores y conspiradores. Nuestras vidas anteriores habían sido borradas, reemplazadas por narrativas que nos convertían en villanos. David, nuestro valiente compañero, se convirtió en un mártir de nuestra causa. A través de canales encubiertos, supimos que había sido encarcelado, acusado de traición y otros delitos fabricados. Su sacrificio nos pesaba a todos, una carga de culpa y responsabilidad que llevábamos día a día. Nuestra existencia se convirtió en una serie de movimientos cautelosos y conversaciones susurradas. A pesar de la distancia, sentíamos constantemente el aliento del gobierno en nuestras nucas. Sabíamos que teníamos que permanecer en las sombras, evitando llamar la atención, mientras intentábamos encontrar una forma de continuar nuestra lucha. Las noches eran las más difíciles. El silencio del escondite se llenaba con los fantasmas de nuestro pasado, los gritos de los plesiosaurios, el eco de los disparos en el aeropuerto, la última mirada de David siendo detenido. Dormir se convirtió en una tarea ardua, con sueños plagados de persecuciones y sombras amenazantes. A pesar del miedo y la incertidumbre, había una determinación firme en nosotros. La historia de los experimentos en el sector Charlie debía salir de alguna forma a la luz. Nuestra vida ahora era un testimonio del poder y el peligro de la verdad. Vivíamos en un exilio autoimpuesto,
pero manteníamos la esperanza de que algún día, nuestra historia sería transmitida en canales como este y aceptada en su totalidad. Hasta entonces, seguiremos siendo fantasmas, voces silenciadas en un mundo que había decidido mirar hacia otro lado. La lucha contra el silenciamiento y la desinformación continúa, aunque de manera diferente. Nos hemos convertido en guardianes de una verdad incómoda, esperando el día en que podamos salir de las sombras y hablar abiertamente sobre lo que habíamos presenciado. Hasta ese momento, vivimos día a día, llevando nuestra historia como escudos y nuestra esperanza como faro en la oscuridad de un mundo que ha elegido silenciar la verdad a cambio de la comodidad de la ignorancia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.